Julián, lo que se instala es el polo irradiador de odio, de prepotencia indolente, de esa prepotencia a la que le importa nada invocar unas víctimas, usufructuar su identidad y luego dejarlas desasistidas. Aquella entrevista ya de Évole fue una entrevista masaje en la que le deja irse de rositas. Vamos a ver, las 2 horas de Évole son una chapuza baratita, muy baratita, de archivo, en el que se va dando de nuevo voz a la mentira una y mil veces y se va dando voz a una serie de periodistas que van diciendo más o menos nosotros hicimos lo que pudimos porque no nos dejaban hacer otra cosa. Esto es así. Quiero decir, ese discurso ya en ese momento lo que creó fueron delitos y crímenes de odio. Estábamos hablando de la gente que muere realmente porque hay un discurso electoralista de instrumentalización partidista por parte del Partido Popular y de sus medios afines que acaban victimizando y acaban generando crímenes de odio. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal todos, todas, todos? Un placer enorme volver a juntarme con Pues vosotros, de sí, verdad. hoy, bueno, aprovechamos para quien quiera ir más al total, a un producto, digamos, más extenso. Creo que no tuvimos ningún tipo de prisa. La última vez que te pasaste por aquí hicimos como un orden cronológico de todo. Yo creo que merecía la pena hacer, bueno, pues ese, bueno, incluso superficialmente, ¿no? Porque se podría ir más allá en cada uno de esos minutos prácticamente la cantidad de infamias que hubo y bueno, si te parece, te voy a preguntar un poco, bueno, precisamente estaba viendo, ¿no? Ese momento, ¿no? Cuando denunciaba el acoso que tuvo Pilar Manjón. Ayer también fue el programa de Ébola y sobre todo, bueno, pues está tu último libro, Voces del 11M, víctimas de la mentira, que me imagino que habrás hecho, bueno, pues habrás exportado a formato de papel mucho del trabajo que ya habías desarrollado en diferentes formatos periodísticos, audiovisuales y en entrevistas como la que estuviste aquí. Yo te voy a preguntar primero, hay como dos cosas, digamos, novedades, luego si te parece, volvemos a hacer un repaso del nivel de infamia, incluso en su momento hablamos que fue el principio, el parteaguas de la polarización que vemos, de la fake news, la mayor campaña de fake news de la historia de España, pero ha habido dos productos periodísticos, el programa de Jordi Évole, que quizás no cuente algo nuevo, no sé si lo viste, yo sí que me he quedado con una cosa, que justamente lo he puesto antes de que entrases, que es ese primer especialista en terrorismo internacional, que es impresionante. Impresionante. Yo eso es lo único que yo no había visto de todo el programa, más o menos entre documentales y tal, sí lo había visto. Y luego el artículo del País, que por primera vez en 20 años escribe un artículo como tenía que haber publicado hace mucho tiempo. Si quieres empezamos, si quieres por el Sí, País y luego vamos con el programa de Ébola. me parece fantástico, Julián. Solo agradecerte una vez más, en serio, la receptividad a mi trabajo. Fuiste el primero en darme antena durante tanto tiempo. Estuvimos, creo recordar, 2 horas y eso fue hace 2 años. Y luego también darle las gracias a Pablo Iglesias, porque en el canal Red el año pasado también puso todo el material Ajá, es verdad. que teníamos audiovisual y quiero deciros a los dos que muchísimas gracias, Además porque habéis de sido. una importancia muy relevante y que, bueno, en su momento fue de estudio, pero que ha quedado como un poco enterrado y que, claro, ahora creo que en el 20 aniversario que es una buena oportunidad Julián, para desenterrar todo eso. Julián, ¿era ahora o nunca? Quiero decir, date cuenta que el siguiente aniversario mediático va a ser dentro de 5 años. A esta gente no se le ha hecho caso, ¿de acuerdo? El visibilizar lo que es la Asociación de Afectados del 11M es visibilizar, denunciar, poner en evidencia que aquí ha habido mucha gente que no ha hecho su trabajo en estos 20 años. Y como tú muy bien señalabas, pues este fin de semana hemos asistido a una primera tacada de programas especiales, ¿no? El del País es especialmente sangrante porque, vamos a ver, el País lo único que hace es contar lo que todo el mundo sabía y que está contado por activa y por pasiva en infinidad de libros, en infinidad de libros. El problema está en que llega 17 años tarde.
Quiero decir, este es un proyecto, este es el especial que hace Pablo Ordaz, es un especial en el que denuncia pues, lo que hubo de batalla político-mediática con la excusa y la usurpación de la identidad de estas víctimas del yihadismo para hacerlas pasar por víctimas de ETA. No da voz a la asociación, en absoluto. Pablo recibió nuestro libro. El libro nuestro no es mío, es el libro casi de la asociación. Ese libro está editado en Planeta para que se venda mucho, para que se difunda mucho y para que todo vaya, todo el dinero, incluido un anticipo como no he visto yo en mi vida, a la asociación 11M, afectados del terrorismo, porque es gente que tiene que llenar todavía neveras a día de hoy, ¿vale? De los afectados y las afectadas por los atentados yihadistas del 2004, llenarles las neveras a algunos de ellos o pagar pisos patera para que puedan dormir algunos, ¿vale? Porque, en fin, la falta de asistencia y de cobertura es brutal. El especial del país, digo, llega tarde porque es lo que se debió de haber publicado, lo que En debió su de haber momento. publicado en su momento y mira, sin ningún tipo de heroicismo, ¿de acuerdo? Podían haber esperado tranquilamente al 2007 con la sentencia firme, la ratificación de la sentencia de la Audiencia Nacional por el Tribunal Supremo, sin ni un solo voto particular discordante, y habrían quedado como lo que debían de haber sido la contraparte a la conspiranoia que les plantaba cara desde el arranque. En vez de hacer eso, quienes plantaron cara a todo esto fue Pilar Manjón y su asociación y bien, a los hechos me remito. Pilar no habla desde el año 2019 y solo ha hablado esta vez porque conoce mi trabajo previo, porque sabe que en todos los años y en los aniversarios yo estaba peleando por ellos y publicando cosas críticas. Y lo mismo puede decirse de Aitziber Berrueta, la hija de el panadero que en Pamplona matan el día 13 y que es el gran desconocido y que incluso algunos de los entrevistados en el libro de Voces del 11M no conocían. Es que, Eh, Víctor, creo que si no podemos sí, contar la historia completa porque nos claro, extenderíamos 2 horas, pero sí claro. que creo que hay que poner el foco. Yo, bueno, quizás no sea exagerado, pues se podría matizar, pero hablamos de un número de víctimas que fueron, digamos que fallecieron y heridos graves con esas bombas, ¿no?, que se pusieron en diferentes estaciones, pero hubo 3 víctimas que murieron de manera directa o indirecta por la campaña de mentiras y odio. Tú habías comentado una de esas 3 víctimas, bueno, a manos A ver, de padre e hijo, pero es que justamente estaba comentando el suicidio de la esposa del comisario que encontró la mochila y que durante años diferentes medios, creo que hay que poner el foco en la impunidad total, que la seguimos viendo, de personas que han mentido, que han provocado muertes, no sé si es correcto decirlo con esta crudeza, la total impunidad. No, ni hablemos del señor Aznar. También recordamos el 20 aniversario de Ricardo Ortega, expulsado porque no daba pábulo a las mentiras del señor Aznar y presionó para que lo expulsaran de Antena 3. ¿Cuántas víctimas habrá tenido este clan de la mentira y el odio político y mediático? Todavía no digital porque casi no existían las redes. Luego lo hemos visto cómo se ha ampliado al ámbito digital. Pero si quieres, recuérdanos rápido y corrígeme si me sí, equivoco, de que hubo 3 víctimas mortales de manera directa sí, o indirecta, no por las bombas, sino por las mentiras de este clan periodístico político. exactamente. Las víctimas fueron las siguientes, ¿de acuerdo? La primera víctima es el suicidio de la mujer de Rodolfo Ruiz, un comisario raso, encargado de la comisaría de Vallecas, que custodia los explosivos y la acusan ni más ni menos que de un delito de lesa humanidad. Un atentado de estas condiciones, de estas dimensiones, ¿de acuerdo? Y según los conspiranoicos, Pedro J. Los Santos y sus secuaces en Telemadrid, comandados por Esperanza Aguirre, pues literalmente acosan a este hombre hasta el punto de que su mujer, que también trabajaba en la policía, en la expedición de DNIs, pues acaba suicidándose porque a Rodolfo lo inhabilitan de por vida.
de por vida, y le meten una multa que lo crujen. Al pobre hombre le falta salud, le falta estabilidad. Bueno, su mujer y su hija, más dos, con problemas y desequilibrios muy serios hasta que se produce este desenlace fatal, ¿no? Porque Luego, las acusaciones que le hacían es que él era cómplice, incluso que facilitaba, ponía pruebas falsas, que, bueno, vínculo con totalmente. ETA, con los yihadistas, A etc. O las sea, dos, a las dos voces policiales que yo entrevisto, Rodolfo y Juan Jesús Sánchez Manzano, que era el jefe de los TEDAS, Manzano, ¿no? De la desactivación de explosivos, a ambos les acusan de haber manipulado las pruebas, de encubrir a ETA y de eso, de un delito de lesa humanidad, ni más ni menos, ni más ni menos. Luego la siguiente víctima es un panadero en Pamplona que se niega a colocar en su establecimiento un mensaje de repudio sacado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo que pone ETA, ¿no? Aquel hombre había cerrado su establecimiento el día anterior para ir a la manifestación oficial, que era una manipulación electoralista, ya que invocaba realmente implícitamente la autoría de ETA, hablaba de la defensa de la Constitución, como si los yihadistas les hubiera importado en algún momento dado la Constitución, la jefatura de Estado, el modelo territorial de España, o siquiera que hubieran hecho los atentados para coincidir con las elecciones, que no lo hicieron, que cuando se convocan las elecciones ya estaba decidido y ordenado por Osama Bin Laden en octubre del 2003, a unos meses de la ocupación de Irak. Como efecto de tal, en octubre Osama dice a por España, ya que está dentro de la coalición. Gente que muere realmente porque hay un discurso electoralista de instrumentalización partidista por parte del Partido Popular y de sus medios afines que acaban victimizando y acaban generando crímenes de odio y delitos de odio, ¿de acuerdo? O sea, esto es un discurso electoralista de odio que acaba provocando el suicidio de la mujer de un policía, de un comisario, al que acusan de manipular los explosivos, que luego hay un asesinato, pero con todas las de la ley. Quiero decir, un policía municipal baja y mata a una persona en Pamplona que se negaba a condenar a ETA en su establecimiento. Y lo mata siendo además el escolta de uno de los diputados de UPN más conspiranoicos, Jaime Ignacio del Burgo, con libro sobre los explosivos y que precisamente había machacado toda la vida y por haber a Rodolfo Ruiz, este comisario, y al de los TEDx. Y una tercera víctima es Conchi, que muere en Hernani, perdóname, en Rentería, por una insuficiencia cardíaca y la falta de asistencia médica en unas protestas precisamente por la muerte del ciudadano en Pamplona que se llamaba Ángel Berrueta. Bueno, esto es así. Quiero decir, ese discurso ya en ese momento lo que creó fueron delitos y crímenes de odio. En el libro de Voces del 11M yo recojo los testimonios de 3 víctimas que fueron revictimizadas, es decir, que dicen que se levantaban por las mañanas con una angustia terrible para ver cuál era el siguiente infundio, el siguiente embuste y, obviamente, quien niega la identidad de los verdugos de tus víctimas, de tus seres queridos, no te deja cerrar un duelo, no te deja dormir en paz, no te deja descansar. Es de una iniquidad, es la suplantación, decía yo antes, de la identidad de la víctima, porque niegas la identidad de su verdugo, le niegas a esta gente la posibilidad de colocar una placa, en el caso de Aitziber Berrueta, una placa, ¿no? de que ponga que su padre ha muerto a manos de una persona enloquecida por un discurso de odio. Es que ni siquiera puede identificar al verdugo de su padre en público, por no hablarte de pues, la cantidad de memoriales. Hay el memorial en el Retiro, ¿no? Que se llamaba el Bosque de los Ausentes, tú fíjate, así indeterminados, ¿no? Y la asociación 11M exigió que llamaran el Bosque del Recuerdo, que hay que recordar esto, ¿no? Que el sufrimiento, que el dolor,
necesita un duelo colectivo y un duelo en el que la sociedad abracemos a esta gente, ¿no? Bueno, pues en ese lugar del retiro, hasta hace 2 años, no había una placa que pusiera que eran caídos por el yihadismo. Ese es el lugar donde el PP hace contraprogramación en todos los aniversarios. Mientras la asociación 11M, afectados por el terrorismo, de Pilar Manjón, se reúne con los sindicatos en Atocha, en cercanías, pues enfrente, unas horas más tarde, el PP, los partidos del arco conservador, también va Vox y también va, por supuesto, Ciudadanos, y ahí hacen una contraprogramación en la que le dan voces a portavocía a los representantes más radicalizados, más afines al Partido Popular y a las teorías conspiranoicas de la AVT y de las asociaciones de víctimas de ETA, que hablan en fin, Sí. por los fallecidos, por los 200 fallecidos y los 2.000 heridos, ¿no? Bueno, te quiero preguntar, bueno, ya has opinado sobre el país, bueno, hemos atravesado también con que creo que es como principal recordar a estas 3 víctimas de las mentiras. En el programa de Évole, me imagino que lo verías, Sí. hay 2 cosas que creo que son muy interesantes o que yo me quedé. Los demás más o menos me sonaba. Te quiero preguntar si al final no hay como, no sé si una especie al final de... Pasa como con el documental, como que también se entrevista a Aznar, hay como un blanqueo ahí en algunos de los documentales. No sé qué opinas en general, pero hay como 2 elementos que te voy a preguntar por ello. A mí me llamaron 2 cosas la atención. Creo que ya lo había visto. Una, no lo había visto, que es en la primera entrevista que invitan a un especialista en terrorismo. Me gustaría saber si sabes quién es. Porque he estado investigando y me parece alguien oscuro, pero es tremendo cómo niega, no, esto es ETA, no puede haber ninguna, pero han encontrado cintas y tal, bueno, eso es cualquier tontería, es como súper burdísimo. Y luego la cobertura en directo de Urdaci, que tuvo un papel importante, en directo ya el domingo, el día de la gran manifestación, quizás fuera sábado, jueves, viernes, sábado, creo que era el sábado, una manifestación enorme y en directo, imagínate, mucha gente asistió, pero mucha otra gente la vio en directo, decía que había habido una llamada de ETA diciendo que no tenía nada que ver y dijo que, bueno, en Hipercore hicieron lo mismo. Mataron un montón de gente y luego dijeron que ellos no tenían nada que ver cuando no, eso es mentira Falso. totalmente. Lo que pasó es que avisaron antes del atentado y no se dio la información para evacuar. No quiero abrir el melón de Hipercore, Sí. pero me parece tremendo que en televisión española, la televisión que pagamos, aparte de todo el acompañamiento, ¿no? Como otros medios, a las mentiras del señor Aznar y de su gobierno, me parece tremendo. No sé si me puedes responder, si sabes quién es ese especialista en terrorismo internacional. Sería No súper lo sé. interesante qué está haciendo No, ahora, porque creo que he descubierto quién es y solamente ah, comparte mentiras fantástico. de Israel y cosas de Vox y ese rollo. Que vamos, Pues te lo me, agradecería muchísimo, muchísimo, y harías un gran servicio, porque una vez más tendremos que hacer lo que los periodistas profesionales no hacen. Yo cuando vi a este señor dije, obviamente Évole va a preguntar por la identidad de este señor, va a preguntar por el nombre y el no se dice apellido. en ningún momento. Le permite irse crudo, o sea, le permite irse de rositas por completo, como le permitió a Aznar en la entrevista del 21, del año Claro. 21, que repite, ¿cómo tiene el morro un periodista, cómo tiene la desfachatez de presentarle una declaración de un expresidente de gobierno a otro compañero, una declaración que él mismo no ha contrastado con esa fuente cuando lo estaba entrevistando? Aquella entrevista ya de Évole fue una entrevista masaje en la que le deja irse de rositas. Vamos a ver, las 2 horas de Évole son una chapuza baratita, muy baratita, de archivo, en el que se va dando de nuevo voz a la mentira una y mil veces y se va dando voz a una serie de periodistas que van diciendo más o menos, nosotros hicimos lo que pudimos porque no nos dejaban hacer otra cosa. Es una exhibición de impotencia, es una exhibición de falta de autocrítica, de análisis, es una declaración tan manifiesta de una, en fin, de una
de una Un profesión manifiesto que de no tiene impunidad, ¿no? Porque si quieres vamos de impunidad. al Es tema lo que acabo de periodístico. decir. Hay una parte pornográfica que es la de Televisión Española al mando de Urdaz. Incluso creo que en su momento el presidente de Televisión Española ahora es tiene un cargo en Telemadrid, pero ya creo que es José Antonio Camacho, no recuerdo. No, no me Era acuerdo, el no me presidente acuerdo. de Televisión Española en su momento que Siento... aseguró que, bueno, cobró del Partido Popular al mismo tiempo que tenía el cargo en Televisión Española y que ahora tiene un cargo muy importante en Telemadrid. Bueno, al final hay como, digamos, por hablar el papel de ciertos medios de comunicación, que al final, bueno, pues parece que el único que, otra vez más, volviendo a los paralelismos de la hora y el pasado, una vez más, los únicos que tuvieron consecuencias fueron los que intentaron decir la verdad. Recordamos también, se cumple también 20 años de la muerte de Ricardo Ortega, que fue expulsado de Antena 3 por la precuela, porque la precuela de todo esto son las mentiras de las armas de destrucción masiva, que fue toda una mentira, y él, por decir que no existía eso, hubo presiones para que lo echaran. Ahora, todos estos tipos, es decir, todos estos tipos, todos han ascendido, pero pasa como ahora con Inda, María Jamardo, es decir, quien miente, sube. Y de todos estos, incluso, bueno, pues cada uno ha estado donde ha querido. Por ejemplo, el señor Girauta ha estado en todos los partidos que ha querido, ha estado de colaborador y siempre cuando él ha querido se ha ido. Podríamos Es, hablar de es, otros periodistas como, bueno, el resto. Si es quieres, duri- haz un diagrama del espectro periodístico. ¿Quiénes, para tu punto de vista, fueron los principales cómplices y que le A ha ver, salido más barato todo esto? a ver, hay una tríada quizás el mayor fallo del reportaje de Évole es que en ningún momento dado identifica con nombre y apellidos a los mayores conspiranoicos. Solo cita a los santos en el minuto 48 del segundo capítulo. Y solo lo hace para decir que se portó muy mal, insultando a Zarzalejos e intentando quitarle audiencia y mercado al ABC. No habla en absoluto de cómo revictimizó a Pilar Manjón llamándola la Llorona, o cómo llamó el Gestapo del PSOE y calificó como tal Gestapo del PSOE a Rodolfo Ruiz, el comisario de Vallecas, o cómo le llamó miembro del comando Rubalcaba a Sánchez Manzano, acusándole también de haber estado en los GAL, porque Manzano es un patriota que comienza su servicio ni más ni menos que en Inchaurrondo. Pero Manzano, el jefe de los TEDx, dice desde el minuto cero, esto no es ETA y yo no me voy a comer el marrón de que hayáis sido capaces de mentirle a la ONU el mismo día 11 al Consejo de Seguridad de la ONU para que condenase a ETA en vez de Al Qaeda. De O hecho, sea, lo apartan, luego hablamos de la parte política, a él lo apartan de todas las comisiones y hacen ahí como un gabinete de comunicación, porque pues, por las todo, elecciones, pero en la querido, todo. parte periodística de acompañantes, es decir, no de los primeros momentos que también hubo fake news por todo el espectro Sí, progresista, bueno, de hecho, una cosa que no tenía registro, Iñaki Gabilondo dice seguramente sea ETA antes, o no, dice dos. Dice no hay heridos, no hay una explosión en un vagón vacío. Eso yo no lo había escuchado. Y luego posiblemente sea ETA, ¿no? En un primer momento, bueno, no sé si la confusión las puede ser. primeras, mira, nosotros ya lo dijimos en el libro del 2005, ¿vale? Esto no es una espiral del silencio, es una espiral de la mentira prudente. Uno miente para salvar el pellejo. El aznarato, que era como le llamaba Vázquez Montalbán a la mayoría absoluta del Partido Popular, tenía agarrado, pero vamos, por los intereses económicos y por las carreras profesionales, a medios y periodistas de este país a un nivel indescriptible. Aparte, en aquel momento estaban en juego las licencias de las teles digitales. Claro. Es decir, la expansión audiovisual de todos los grupos multimedia dependía de quién iba a salir elegido en el 2004. Y esto lo explica todo. Callan porque callaron. Callan ahora porque callaron antes. Y callaron por sus propios intereses. Para salvar unos cargos políticos, para mantenerse en el cargo por encima de sus principios, por encima de los principios democráticos mínimos, ¿vale? En fin, de cuidado de la población.
que no solo la mintieron, que la sacaron a la calle, Julián, que sacaron a 2,5 millones de personas a la calle, que es lo que ha quedado claro después de la edición de este libro, sabiendo que había terroristas, suicidas, vamos, o sea, que esta gente luego intentó volar una línea de AVE, Julián, que luego se inmolaron y se llevaron por delante a un geo queriéndose llevar a Sí, todos sí. los geos que se venían. Claro, Con lo que cual, estaban libres y con bombas. Es decir, que no hubo ningún detenido y se hace una Julián, pedazo de manifestación. que fue una locura total, que mientras el día 11 por la mañana todo Madrid estaba unido, llevando a la gente al IFEMA con una solidaridad y con una heroicidad que no se vio en ninguno de los otros atentados yihadistas, ni en el 11S, ni en Bataclan, ni en Londres, pero ni de bromas. La gente se echa a la calle de una manera, con una generosidad y con una solidaridad, aquello de que todos íbamos en aquellos trenes, ¿no? Que era clarísimo. En fin, el despropósito de la casta política y mediática alcanza unos niveles inenarrables. Y claro, ahora en los aniversarios tienen que seguir invisibilizando esas voces del 11M porque las ponen en evidencia. Aquí, quien cayó también consintió y por lo tanto mintió. Quien consiente miente. Antes de ir, porque por hacer eso hubo una cosa que me parece gravísima, que fue el propio presidente del gobierno llamando a todos los medios, ha sido ETA, mandando una carta a la ONU. Bueno, vamos, luego veremos ese despliegue institucional, que fue espectacular, nunca visto, pero en la parte mediática, por quedarnos no con los que callan, sino por los que hablaron y hablaron durante mucho tiempo, ¿cuál sería el ranking de principales colaboradores de la campaña a corto plazo de cara a las elecciones y luego prolongarla en el tiempo, provocando, bueno, pues daños sobre personas que fueron víctimas, revictimizándolas? Hay una tríada, hay una tríada. El buque insignia es el diario El Mundo, comandado por Pedro J. Ramírez. Pedro J., ya antes de la comparecencia de Pilar Manjón, sitúa la crítica en que esta es una voz ilegítima porque está politizada, porque es una sindicalista. Es decir, para determinado tipo de periodismo de este país, comprometerse con la defensa de la clase trabajadora, de tu puesto de trabajo y del de tus compañeros y compañeras es un demérito para participar en la esfera pública. Que quede claro, porque esta crítica jamás se ha hecho a los muchos, muy numerosos y notables que están en los partidos políticos de derechas, tú los has dicho y tal, y que eran o conspiranoicos o que, bueno, rentabilizaron hasta cierto punto su condición de víctima, lo voy a decir de este modo, ¿vale? Y entraron en listas electorales del PP, de Vox y en cargos administrativos, ¿eh? Es decir, la asociación que renuncia precisamente a todas esas prebendas del poder es la calificada de politizada, manda narices, ¿no? Bueno, el mundo hace un ataque brutal contra Pilar Manjón. Pilar en el libro de Voces del 11M dice que España no se merece la muerte de su hijo Daniel, ni aquel discurso que hizo que paralizó el país, ¿vale? Ante la comisión del 11M, que ella, si pudiera, no lo volvía a hacer. Y luego, acto seguido, lo que ocurre es que los santos y la conferencia episcopal están también en una batalla. Una batalla, la conferencia episcopal está arreando duro a lo que es el gobierno Zapatero por sus convenios, para garantizar sus convenios con la concertada, para sacar de en medio la ley de matrimonio homosexual, como ellos dicen, de parejas, ¿vale? Del mismo género y luego también contra la ley de ciudadanía, que ellos se niegan a asumirla como tal. Entonces, ahí hay otra línea de ataque brutal. Lo que está moviendo al mundo y lo que está moviendo a veces a la COPE es su mismo interés, ¿de acuerdo? En un momento dado, cuenta Gumersindo Lafuente, actual director de la revista del diario.es y que fue cesado igual que Zarzalejos, pero en el mundo.es, en vez de en ABC, por no suscribir la teoría de la conspiración, Sindo dice que aquello estaba clarísimo, que a él le reunían en unos despachos y le decía, mira, cada vez que sacamos teoría de la conspiración, ¿sabes? El ABC va para abajo y nosotros vamos para arriba. Y vamos a hacer un grupo multimedia conjunto. ¿De acuerdo? Pedro Los Santos no solo consigue situar
a la COPE de segunda y desplazar a Onda Cero después de la SER, ¿eh? Y El Mundo hace lo mismo respectivamente con ABC. No, no, es que Los Santos lo que logra es un grupo propio, pagado con los dineros de Bárcenas, precisamente y explícitamente por ser un vocero de la teoría de la conspiración. Es una cosa Bueno, de hecho, la apabullante. colaboración público-privada mediática, porque esto Esperanza Aguirre lo entendió muy bien y es como promotora, Lo ¿no? estás Conjunto diciendo. a Aznar, es decir, como de un poco en mi campus de investigación, que es, bueno, pues, quién está detrás de esta industria de la mentira y del odio a nivel internacional político. Ellos tienen un papel fundamental en España y América Latina y precisamente ahora mucho del entorno mediático de Vox, ¿no? Que es otra creación financiada por ellos, ¿no? Y aupada por ellos económicamente, creo que es claro lo de Esperanza Aguirre, bueno, el Telemadrid de su momento, pues con Germán Terz, bueno, básicamente los mismos que están en el entorno de ahora. Financieramente, de Naes, que es la precuela, y luego, pues Abascal le paga 3 años para que no haga absolutamente nada con un sueldo superior al presidente del gobierno para que vaya articulando el partido político. Y luego el salto es cuando Rafael Verdají, el responsable de Relaciones Internacionales de FAES, entra en la directiva y empieza a conectarse con Steve Bannon y, digamos, tiene un papel para América Latina que le dejó allanado Aznar, ¿no? Con esa Sí. ese primer listado. Y precisamente decías lo de Los Santos. No sé cuál es la cantidad, pero básicamente el grueso fueron, creo que 680.000 euros, por ahí está, para que haga su propio medio de comunicación. Que luego vemos ahora como Ayuso, aunque sea simpatizante de Vox, la defiende a muerte. Incluso ha habido conflictos con Del Pino, con uno de los peones negros, que por ahí dicen Los Santos, que está enfrentado con él, digamos, defiende más a Ayuso, el otro más a Vox. Dicen que incluso puede ser candidato de Vox al Parlamento Europeo una vez que ha dejado el medio de comunicación durante muchos años de Los Santos. Pero digo que Esperanza Aguirre, digamos, ahí hay una conexión político, colaboración público-privada, medios de comunicación políticos que siguen estando aquí. Digo, que Julián, lo que se instala es el polo irradiador de odio, de prepotencia indolente, de esa prepotencia a la que le importa nada invocar unas víctimas, usufructuar su identidad y luego dejarlas desasistidas. Que hay que recordar que Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, bajó hace nada a Madrid y habló ante la Asamblea de Madrid diciéndole que era la administración que más desatendidas tenía a las víctimas también de ETA, que es un discurso de odio que está revictimizando a las víctimas que reclama como propias. Que esas propias víctimas le dicen, por favor, para de decir que te bote chapote, que me estás haciendo mucho daño, que estás invocando al asesino de mi hermano. Y ya no solo eso, sino, ¿quieres hacer el favor de pagarle? Que fue lo que le dijo Consuelo Ordóñez a Ayuso, ni más ni menos. Primero dijo que nunca había estado en una comparecencia parlamentaria peor que en la Asamblea de Madrid, que nunca lo había pasado tan mal. Ya hace falta, que queremos... Recuerdo que el hermano de Consuelo era un concejal del Partido Popular, que no es que fuera de no, otro no. partido, Sí, sí. Y Consuelo va y le dice a Ayuso, y le dice, ¿quieres hacer el favor de pagar la asistencia a las víctimas de ETA que se han venido del País Vasco aquí, aunque no estén en tu padrón municipal? Hombre, por favor, una exigencia que la Asociación de Afectados del 11M de Pilar Manjón había exigido desde el primer momento, que esta gente no solo defendió la verdad, defendió el Estado de Derecho, Julián. Esta gente dijo, por favor, que no haya diferencias entre gente casada y parejas de hecho. Se acogen a la legislación, vamos, a las sentencias del ya 42, de aquel Otro episodio que venían. dantesco. Vale, otra cosa dantesca, ¿no? En la cual el propio Partido Popular deja desasistidos a los propios soldados que ha enviado a luchar a Afganistán. Es de una, lo que decía antes, una prepotencia indolente, incapaz de mostrar la más mínima compasión por aquellos que reclama como propios. Sí, sí. En fin, Incluso ese polo irradiador, intenta cooptarlo, ¿no? Porque lo del ese terrorismo, polo irradiador, tú lo sabes mejor sí, que sí, el nadie, botón Julián, del porque yo te lo digo. terrorismo es que ya lo usó aquí ETA y siguen con la cantinela a pesar de que ETA no existe y luego cómo
cooptan. Es un polo que tensiona al gobierno de Madrid, los gobiernos de Madrid, de lo más conservador, ¿vale? Y de lo más rayano en el trumpismo o Sí, incidentes en el trumpismo y los conflictúa, ¿vale? Conflictúa con el gobierno de la nación y conflictúa con las periferias soberanistas. Entonces, claro, es un polo que, insisto, irradia discursos de odio que tienen efectos reales. sí, Y sí, luego, totalmente. por otra parte, el resultado final, mira, a mí me están preguntando todos, oye, ¿tú crees que en este momento y tal podría haber cuajado una bulo, una teoría, una infamia como la del 11M? Yo pregunto, ¿está pasando? Claro. ¿Pero qué me está preguntando usted? ¿No ha leído usted cómo ahora el enemigo político es tachado de golpista, dictador, sátrapa y ETA, terrorista? claro, ETA sigue estando ahí. Pero por favor, Gobierno ilegítimo, también, eso empezó la, también involu- ahí. la involución en términos de debate democrático y por lo tanto de calidad de nuestra democracia es brutal. Hasta el punto de que los herederos de ese polo irradiador que son pues, los Albite y Mm. los demás que se echan al monte, ¿no? Esta gente, oye, que es que, vamos a ver, si el PP durante la primera legislatura de Zapatero casi boicotea el Parlamento con 400 preguntas parlamentarias que debían de haber contestado Aznar y sus ministros, porque son ellos los que estaban encargados de garantizar la seguridad y de prevenir un atentado que estaba ya amenazado, avisado y que incluso había tenido episodios previos, porque hay muertos en Bagdad, hay muertos en Casablanca, hay atentados previos. En fin, intentan primero paralizar el Parlamento y ahora en la actualidad, pues las sesiones de comparecencia frente a la prensa. Es gente que está inhabilitando, que está impidiendo que los poderes del Estado hagan su función. A ver, quiero recordar que si los conspiranoicos Pedro J. Ramírez y Jiménez Los Santos se hubieran salido con la suya, si hubieran inhabilitado las pruebas de los explosivos como pretendían, no habría habido responsables ni condenas por el mayor atentado terrorista producido en suelo español. Ni más ni menos. Porque es la mochila de Vallecas la que lleva directamente a los responsables del atentado porque hay una tarjeta sin explotar, sin explosionar. No Una solamente los tarjeta. explosivos, sino el teléfono, es decir, la información que cuadraría y triangularía, digamos, las pruebas. Es que, me refiero, porque lo de los explosivos, puedes decir, no, han metido explosivos, no, pero está el teléfono que te lleva y que te prueba. Es más, fíjate la prueba de que estaban en un apartamento con bomba y le pegaron un bombazo a los geos luego. Es decir, que incluso intentaron otros atentados, pero yendo a las pruebas, porque al final estamos dando un poco la opinión y la revisión, pero yendo a los datos crudos, ni siquiera las víctimas posteriores, sino el papel, no ya de los medios de comunicación, sino del gobierno, es tremendo porque hay... Voy a hacer así como los primeros pasos, si quieres, me Ah, desarrolla y me dice qué es lo que te parece más grave, porque esto creo que no ha pasado nunca en la historia. Ya a mediodía, como tú has dicho, 12, 1, TEDx, los investigadores que están ahí, luego la furgoneta, ya se sabía que ETA no era. Había pruebas para incluso ver por dónde era, pero hacen una especie de comité donde quitan a gente del CNI, a miembros de los TEDx, y solamente quieren un grupo político de comunicadores para crear una narrativa. Se dice, ¿no? Que alguien le dice es un atentado yihadista, como la gente lo sepa, gana el PSOE en las elecciones y a partir de ahí se vuelven paranoicos y entre otras acciones, llamar, que esto no se ha visto nunca, a todos los periódicos, el propio presidente diciendo que es ETA, a Cebes estirando el chicle hasta el infinito, luego incluso una carta a la ONU, mintiendo que luego tuvieron que pedir disculpas de vuelta, y luego ya los cohetes finales, más allá de la propia manifestación, los carteles que llevaban. Hay una cuestión que es la televisiva. También se habla en el programa de Évole que hay una entrevista a George Bush completa que no se emite nunca. No sé cuál es tu hipótesis de todo pero, esto. pero, pero,
Pero Julián, es que esa entrevista que ellos dan como un scoop ahora, una exclusiva, y también lo hace por cierto público, esa entrevista está en el DVD de 13M Multitudes Online, publicado por La Catarata en el año 2005. Lo que no quieren, lo que no quieren enseñar son las imágenes de cómo la gente no se quedó en Génova gritándole cosas al PP. Lo que no quieren enseñar es los miles y miles de personas que se concentraron en Sol, como anticipo del 15M, joder, que es evidentísimo. Y de allí se fueron por Recoletos y por la calle Atocha hasta lo que era la estación de Atocha. Y allí se hizo una vigilia laica. Se estuvo hasta altas horas de la madrugada de la jornada electoral. Eso es lo que no quieren enseñar. Porque esa multitud desobediente del 13M es lo que La luego precuela del se forma 15M. en, Julián, acuérdate, no nos falles. Van directamente y saludan así, parte de esa multitud, saluda así a Zapatero. La victoria de Zapatero es, no nos falles, nos vamos de Irak, retira tropas. Y luego, en las siguientes convocatorias, es la misma multitud que le dice, con Rivera no, que no pactes con Rivera. Y luego le dice, con Casado tampoco. Y luego, obviamente, llega el 11M. El 15M, Sí. discúlpame, en el 2011. O sea, lo que no quiere el periodismo de este país es reconocer que la gente se salvó a sí misma aquella noche. Que la gente que acudió en la noche del día 12 a interpelar a la cabecera, que interpelaron a la corona, Julián, que interpelaron a todo el arco parlamentario, que interpelaron a los máximos dirigentes de la Unión Europea, que estaban en aquella manifestación oficial, insisto, del Sí, día 12, hubo un tan montón de peligrosa. autoridades internacionales. Sí, Les sí. interpelaron diciendo quién ha sido, ¿eh? Y luego, obviamente, al día siguiente la gente, como nadie decía, Claro. oye, que es que están mintiendo, tuvo que ir allí a decir que mentía. Mira, para este aniversario yo estoy convocando otro pásalo, pero a las 10:30 en Atocha, este día 11. ¿Y por qué, Julián? No han tenido la decencia de en el 20 aniversario haber decretado este 11M como un día de luto. Hace nada hemos tenido 3 días de luto por una reina extranjera que murió de viejecita. Total. Vale, pues por 1 de cada 2 muertos por terrorismo en Madrid, que es lo que representan los caídos el 11M, y 1 de cada 4 o 5 en todo el Estado, ni el gobierno central, ni el autonómico, ni el municipal han sido capaces de decretar un día de luto. Esta gente va a estar sola a las 10:30 de la mañana del día 11 en la terminal de cercanías de Atocha. Pido a todo el mundo que pase una convocatoria para ir a abrazarles. Cuando entrevisté a Pilar Manjón, me dice, Víctor, lo único que me ha mantenido entera y en pie estos 20 años ha sido el abrazo ciudadano. No les dejemos solos. Eran nuestros muertos y nosotros los afectados. Bueno, pues nada, ahí me vas a tener que pasar información, no sé si hay pasquines y tal, para moverlo en redes Te voy a sociales. pasar, te voy a pasar el texto porque he hecho como un remedo. Si quieres, incluso te lo leo ahora. No sé cómo podemos hacer, Julián, pero mira, es muy, muy breve. Dice lo siguiente: lo llaman el 20 aniversario y los afectados del 11M están solos. Este lunes 11 de marzo a las 10:30 en Atocha, sin partidos y en silencio. Acude a abrazarlos. Pásalo. Ese es el texto que yo propongo. Mira, nos Lo del reunimos. pásalo no es casual, ¿no? Joder, es el remedo, el pásalo de El entonces. remedio Decía más o significa menos la reedición. la reedición, exactamente. Es como, venga, vamos a hacerlo de nuevo y vamos a convocarnos esta vez en Atocha, ¿vale? Porque es muy importante.
es muy importante que recordemos que fuimos nosotros, la gente, la que realmente le exigió a sus representantes políticos una información que no se le estaba dando y que aquellos que lo hicieron durante 20 años han sido revictimizados y se ha acabado con sus trayectorias profesionales, con sus trayectorias familiares, con su estabilidad emocional e incluso física. ¿De acuerdo? Hay gente muy afectada por todo esto. Y es hora de dar una respuesta frente a tanta indiferencia. Indiferencia e impunidad, ¿no? Porque ahí te quería Impunidad. hacer una pregunta, enlazando con lo que te preguntaba antes. La gravedad de las acciones que se cometieron, ya sabiendo toda la verdad, dentro del gobierno fue tremendo y con la colaboración de algunos medios, ¿no? Incluso lo más, no sé si surrealista, el día anterior a las elecciones cambiaron un programa y metieron un documental sobre ETA. Es decir, ya El mismo documental, que era sobre la muerte de Fernando Buesa y de su escolta China, se emite primero en Telemadrid y luego en Televisión Española. es decir, eso Es buscar el confusionismo como sea. es de locos, pero de todas las acciones que hubo el gobierno, para ti, ¿cuál es la más grave? Y luego la pregunta es si La más grave, alguien ha la más, pagado por todo esto judicialmente. Alguien. no, 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 querido, no. Vamos a ver, o sí, y todo es muy sintomático, ¿de acuerdo? Lo más grave es sacar a la gente a la calle sabiendo que hay un comando suicida, un comando dispuesto a inmolarse, ¿de acuerdo? Esto es, esto es, Esta esto es reflexión no la hace casi nadie, pero es total. nadie, nadie. La he logrado colar, espero que la hayas logrado colar en un aniversario de Infolibre y El País, espero. Es Y lo he tremendo porque, logrado como tú colar dices, Y tanta lo he logrado colar en inteligencia, Planeta, pero en podían Planeta. haber hecho el 11S multiplicado por varios Sí, sí, aquí en España, sí, ¿no? sí. Nada más fácil, que colocarse un cinturón de explosivos y colocarse en distintos puntos estratégicos. Y eran muchos. Podían haber hecho una masacre y además imagínate la estampida que habría habido. Bueno, horrible, horrible. Es decir, bueno, lo dejamos ahí. Yo creo que esto es intolerable. Y luego el que en esa manifestación se une, tú fíjate, víctimas, constitución, ¿vale? Sí. Todas las víctimas son ETA, todas las víctimas están en nuestro partido y nosotros somos los constitucionalistas. ¿Y estamos en qué? Por la derrota del terrorismo, ¿sabes? Víctimas empleadas como arietes, tú fíjate, gente herida, gente discapacitada, mutilada, viuda, utilizada como ariete, que era como Sí, hablaba sí. Zaplana. Las víctimas son los arietes de la lucha contra el terrorismo. O sea, un lenguaje, lo dicho, criminal, un Sí, lenguaje sí. criminal. ¿Vale? Eso es lo más grave. Y luego, ¿quién paga? Pues mira, los Santos le pagó un montón de dinero a Zarzalejos por mentirle. Pero claro, es que estamos hablando de Zarzalejos. Claro. Bueno, El pero dentro resto, de. Era el tuerto dentro de los ciegos, ¿no? Digamos. Fue el que tuvo total. un mínimo de ética profesional. Mira, eh, mira, Julián, el libro sale en Planeta y el libro tiene la difusión que tiene porque yo al primero que entrevisto es a Zarzalejos. Ujú. Entonces, con esa entrevista de Zarzalejos, os estoy desvelando cómo he llegado a Planeta para que otros sigan mi camino, ¿vale? Pues entonces tú, cuando quieres jugar con la industria cultural, pues tendrás que intentar, ¿no? Dar una voz lo más autorizada posible y si es del espectro conservador, pues mejor que mejor. De igual manera que cuando agarro el testimonio de Juan Jesús Sánchez Manzano. Juan Jesús Sánchez Manzano es un policía nacionalista español, con todas las de la ley, ¿sabes? Y ha luchado contra ETA y tiene un ideario muy conservador. Pero eso no es óbice para que mantenga una talla moral mínima y un código de conducta deontológica mínimo, ¿no? Y además muy encomiable. Bueno, pues entonces, nada, lo que te comentaba, o sea, el único que le ha hecho pagar a los conspiranoicos algún tipo de multa, claro, es una persona que está muy bien instalada y con muy buenas conexiones. Y además, fíjate, lo hace no por el honor ni por nada, ¿sabes? O sea, pura y simplemente logra una condena que es ejemplar. Eso también es cierto, ¿vale? Pero ha sido la única, la única. Nosotros estamos teniendo problema en dar visibilidad a este libro con las voces más autorizadas,
porque no se quieren comprometer en la difusión y en la promoción del libro. ¿Por qué? Una vez más, porque estas voces ponen en evidencia a aquellos que no trabajaron, que no hicieron su trabajo bien. Bueno, una última pregunta, ya que has mencionado Claro, al Zarzalejo, que no hay que olvidar que es el hermano de, de quien bueno, estaba en Moncloa. sí, De que, ahí pues, justamente le dice la rata jefe de gabinete, bueno, es, digamos, la máxima autoridad dentro de FAES, el secretario general, bueno, sí, un cargo, el director sí, general de FAES, que es el brazo de batalla cultural, mediática, sí, política, sí, sí, idearia. sí, 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 sí. Hay una pregunta que le hace Bole que no la responde, que dice, no, no voy a hablar de eso. Y luego le dice Bole, ¿no será que las presiones que tuviste lo pasaste muy mal? Porque dijo, y no solamente eso, muchas más cosas. Como que deja Mm. ahí el asunto, no sé si esto está en tu libro o no, o si puedo hacer spoiler o no, pero deja ahí como que fue muy duro para él porque él antepuso pues, esos principios éticos, siendo de, bueno, pues de un diario franquista o muy, muy de derecha, pero que ni siquiera la influencia de la relación que tenía con su hermano, con Aznar, seguramente pues el fiel escudero de Aznar, fue óbice para que las presiones fueran aún mayor y no sé si eso incluso terminaría en pelea familiar, que es un poco lo que Mira, deja caer. aquí me voy a batir el cobre, ¿sabes? Y me lo voy a batir, fíjate, por Zarzalejos y por Planeta. Porque ¿sabes qué ocurre, Julián? Lo que ocurre es que con un mínimo que señale la línea de flotación de la democracia, yo ya me conformo. Total. ¿Sabes lo que te quiero decir? La Me verdad, conformo, verdad y democracia. Bien, me todo bien. conformo. Total. Línea de flotación, Cuando Julián. lleguemos ahí, Entonces, es ¿cuál como es la la línea de pirámide de flotación? Maslow, ¿no? Cuando, Claro, cuando lleguemos al sí, nivel señor. básico, Sí, bueno, podemos señor. empezar a hablar de otras cosas, pero yo estoy en Sí, ese señor. punto también. Pero que alguien me diga, ¿vale? Me diga, me voy a pelear por sacar adelante este libro. Y me voy a pelear por decirte la verdad de lo que ocurrió. Y mi máxima es la siguiente, y aquí Zarzalejos para mí se encumbra en el libro. Dice, no se puede, este no es un oficio para cínicos, citando a Kapuczynski, ¿vale? Aquí no se puede mentir a sabiendas, nunca, mucho menos al mejor postor, al precio del mejor postor, vendiéndote al mejor postor. Eso lo dice Se Zarzalejo, acabó. ¿no? Bueno, Claro. lo compro. Yo es que con alguien así hasta me coaligo, hasta Claro, me... no, digo, aunque luego su línea editorial sea muy diferente, pero mientras la Y argumenten la luego, verdad, y eh, Zarzalejos lo dice muy claramente en el 2007, ¿sabes? Dice, se acabó. Hasta ahora nos habíamos comprado la teoría y tal, y no sé qué, y habla muy claramente de cómo es Cañizares, el arzobispo de Madrid, y Esperanza Aguirre, quienes se lo cepillan. ¿Cómo lo expulsan? Literalmente porque no es lo suficientemente conservador. De fondo, de fondo, de fondo, lo que estaba, y Zarzalejos lo dice así clarito, clarito, era que Esperanza Aguirre quería echar abajo a Rajoy. Y entonces, justo en esas elecciones, ¿de acuerdo? En esas elecciones es cuando, si pierde Rajoy, pues lo echamos. Y todo el PP corrupto se iba de rositas. ¿Me sigues, sí, verdad? Esto es sí, lo que hay en total, el fondo. total. Es una ignominia. O sea, para esto no hay nombre, ¿de acuerdo? Y lo que más me asusta es que las dos piezas que he visto, tanto del País como de La Sexta, estamos hablando del diario con más, ¿no? Con más Más audiencia, tirada con más... progresista y la tele de No izquierda, han hecho entre comillas. absolutamente nada, porque sabes lo gordo, 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 ya no es solo no denunciar a los compañeros que te están destrozando el protocolo de trabajo, que están impidiendo que tengamos un mínimo de confianza y de credibilidad y que los periodistas tengan un mínimo de credibilidad. O sea, se están cargando el negocio, el modelo de negocio. Es imposible, ¿no? Sí. Continuar haciendo un trabajo digno, rodeado de todos estos que se autocalifican también periodistas, etcétera. Ya no es solo eso, es que no piden que las asociaciones de la prensa o que los sindicatos de periodistas o de las federaciones de sindicatos de periodistas den un mínimo, ¿sabes? Hagan una mínima declaración, que no la ha habido. Sí, sí. Entonces, ni siquiera están pidiendo protección para sí mismos. Mira, lo que más me gusta de todas las entrevistas que he tenido hasta ahora es la gente joven que me viene a entrevistar para medios grandes y dos de ellos ya me han dicho, de dos medios que no hace falta citarlos, pero los dos me dijeron escribiendo el libro, mira, este libro me va a permitir decirle a mi jefe y a mi jefa que no unas cuantas veces.
y me ha convencido de que me merece la pena jugármela. Dicen que es un libro triste, no es cierto. No es cierto, me niego a eso. Mira, cuando estuvimos el jueves, el viernes, perdóname, el viernes a las 7 de la tarde tuvimos la primera presentación que fue en El Pozo. La primera presentación tenía que hacerse allí. En El Pozo fue donde cayó muchísima gente. Un lugar además para la conciencia de clase y la lucha obrera de este país fundamental y para las clases migrantes y las clases populares, ¿no? De Madrid. 200 personas, Julián, en un auditorio, un viernes por la tarde, con un libro que tiene la tapa negra y que habla de sus muertos. Bueno, fue de lo más emocionante. La presencia de Manuel Rivas, del poeta y escritor Manuel Rivas Gallego, fue muy, muy, muy sentida. Se le quebró la voz más de una vez y tuvo dos mensajes muy claros, dos mensajes que llegan mucho, ¿sabes? El primero es que es nuestro deber hacernos cargo del dolor que esta gente ha pasado y de la revictimización. Y es nuestro deber mantener firme su voz, porque la verdad al final siempre aflora, Julián, siempre aflora. En Galicia decimos abolla, vuelve a subir como las boyas, ¿de acuerdo? Siempre flota. La pueden intentar tapar, pueden hacer todas las marejadas, tsunamis que les dé la gana, pero eso siempre flota, abolla e chega a terra y llega a la playa, ¿de acuerdo? Buena frase. Entonces, esta es una frase cojonuda. Y además, sobre todo, la, la, la conciencia de que el sufrimiento de los nuestros es algo que tenemos que llevar y que tenemos que enfrentar y tenemos que defenderles de eso, ¿vale? Que ahí está nuestra dignidad. Entonces, el nivel de talla humana de esta gente es descomunal. Es descomunal, Julián. Estaban el día anterior en el Ateneo Republicano lo De diré, de Vallecas. Vallecas, ¿vale? Estaban defendiendo el derecho de los detenidos por terrorismo a poder escoger a su propio abogado y tener una comunicación privada con sus abogados. O sea, son los defensores máximos del Estado de Derecho de este país y han sido masacrados precisamente por eso. Son gente laica, que no tragan con unos funerales de Estado que se van a volver a repetir este año en una catedral de una confesión católica que no representa en absoluto a los muchos, muchos, muchos migrantes que estaban allá, que eran uno de cada cuatro, que eran ortodoxos, que era gente islámica. Por favor, un poco de respeto, un poco de mínimo y luego, ¿cómo te va a oficiar? ¿Cómo te va a oficiar el duelo y la conmemoración? Aquel que ha estado dando micrófono libre a un payaso, a un personaje que a lo que se ha dedicado es a impunemente, impunemente, destrozar vidas y familias. Entonces, basta ya de toda esta tontería. Y de verdad, vuelvo de nuevo, no sé cómo lo podemos hacer. Yo en todas y en cada una de las presentaciones vuelvo a hacer esta convocatoria del nuevo del Pásaro. De Vuelvo a hecho, hacer, para despedirte, te voy a hacer tres peticiones. Una, la primera, por favor, dime. ¿dónde se puede encontrar el libro Voces del 11M, Víctimas de la Mentira? Una petición que ya la hemos hablado antes. También para la comunidad, Víctor, bueno, pues nos va a regalar un libro firmado Sí, por él que lo faltaría, sortearemos entre la gente que estéis suscrita. faltaría, Así que lo faltaría. sumamos. Y la Ya he hablado otra, con Laura de Planeta, que es una maravilla de mujer, y ya está, ¿vale? Ya está, perfecto. se os va a llegar y tal. Y Y luego la otra dime, que nos dime, Julián. recuerde esa convocatoria, Sí, pásalo, aquí lo vamos a pasar, sí. recuérdanoslo, día, hora, sitio, bueno, todo eso. Sí, a ver, lo fundamental es este día 11 de marzo a las 10:30 de la mañana, que es cuando la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo se reúne en la terminal de cercanías, en el exterior de la terminal de cercanías de Atocha. Ujú. Se reúne allí con los dos sindicatos mayoritarios y la Unión de Artistas y Actrices contra la Guerra, que son los que les han apoyado incondicionalmente durante estas 2 décadas. ¿De acuerdo? Cierto. Y allí sus discursos siempre es el mismo, Julián. ¿Sabes cuál es? Es precioso. No éramos ni mártires por España, ni por la cristiandad, ni por la Constitución, ni caímos. No, 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 no.
nosotros éramos trabajadores, migrantes y estudiantes que estábamos desprotegidos antes, durante y después de una guerra ilegal e ilegítima. Es de una contundencia y han pagado tanto por ello. Entonces, no les podemos dejar solos y la convocatoria es más o menos esta. Yo la leí en El Pozo este viernes y vuelvo a decirlo, de acuerdo, lo llaman el 20 aniversario y los afectados del 11M están solos. Este lunes, 11 de marzo, a las 10:30 en Atocha. De la mañana, ¿verdad? De la mañana. Y el libro, oye... ¿Y el libro dónde lo conseguimos? El que lo quiera comprar. Que quede claro, ¿vale? Todo el dinero va para la Asociación 11M Afectados para el Terrorismo. Víctor San Pedro ha pagado incluso los desplazamientos y todo eso. Bueno, que me lo puedo pues con permitir, más motivo para comprarlo. Que soy un catedrático, ¿vale? Digo que tiene una parte, digo que tiene una labor pedagógica importante porque hay muchos vértices en todo esto, entonces, y sobre todo darle la voz Julián, a las víctimas. Yo lo que quería decirle a mis alumnas era, joder, que merece la pena jugársela por una fuente como esta. Porque además luego tu carrera se proyecta. Quiero decir, Zarzalejos es dentro del espectro conservador una voz independiente que no, un libre pensador que anda para arriba y para abajo y, en fin, tendrá sus silencios debidos y sus compromisos, pero es una voz independiente. Siendo La Fuente, es referente en lo que es el periodismo electrónico en Latinoamérica. Sí, sí. Y lo que es 20 minutos, que ahí aparece, que se nos ha pasado, la labor de 20 minutos es magnífica, es magnífica. Y que hay sectores del periodismo que se salvan en todo esto. Claro. Remárcalo porque siempre tenemos la condición de echarle los perros a los malos y no reconocer a los buenos. Y tenemos que reivindicarlos como propios, ¿sabes? Porque son los que, como tú y como otra mucha gente, que estáis defendiendo los intereses de los públicos a los que atendéis. No los intereses de ningún pagador, ni estáis dando información, ¿sabes? Por información lo que son relaciones públicas o propaganda. Es que tenemos ya que diferenciar esto para realmente saber en quién podemos confiar y a qué proyectos tenemos que apoyar, como el tuyo y otros muchos. De acuerdo, yo te paso esta convocatoria. La pregunta es que en qué librería. Me imagino que al ser de Planeta en todas las librerías. Espero que en todas. Vale. Vuelvo a repetir el título. Ahora igual cuando termine la entrevista le echamos un vistazo, que lo hemos compartido en redes. Voces del 11M, Víctimas de la Mentira, Víctor San Pedro. Así que bueno, ahí el último libro de Víctor San Pedro, bueno, por el título, ahí seguramente ya esté en todas las librerías y bueno, también para una buena causa económicamente, todo va a ir a una asociación que ha sido maltratada, bueno, como si fueran ellos los terroristas en vez de las víctimas, ¿no? Así que bueno, creo que... De hecho les llamaban. Sí. De hecho a Pilar le llamaban terrorista de mierda. Total. Y otras cosas sobre su maternidad y su familia que no voy a repetir para no ensuciar más. Total, pues nada, Víctor, muchísimas gracias. No, a vosotras, siempre. El próximo lunes 11, si queda una semana exacta, te acompañaremos a ti y a las víctimas y al resto de personas. Yo desde luego voy a estar allí, espero abrazaros a muchas y a muchos y desde luego a esos afectados que, insisto, su talla moral y su ejemplo cívico lo merecen todo. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Víctor. Un abrazo. Cuidaros muchísimo, ¿vale? Igualmente. Ánimo con todo lo que estáis haciendo y adelante. Venga. No paréis nunca. Chao. Igualmente. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.